Hey, muy buenas, yo soy Shaos. En este video vas a aprender cómo es que funciona el modelo OSI y el modelo TCP/IP, cómo trabajan juntos y cómo es que uno sirve para aprender teoría, mientras que el otro ya está como tal en la práctica real. Entonces, espero que te guste mucho este video, que dejes una suscripción, un like. No me voy a alargar mucho en la intro, así que empecemos de una. Entonces, tenemos el modelo OSI. Este modelo es una forma de entender cómo viaja la información en una red dividida en 7 capas. Tenemos la capa física, la de enlace de datos, la de red, la de transporte, la de sesión, presentación y aplicación. Esas son las 7 capas del modelo OSI. Pero yo te las voy a explicar cada una lo que contiene, para que no te enredes y para que sepas bien como tal que hay dentro de cada una de estas capas, ¿sale? Pero bueno, yo no me quiero quedar como tal solo en esa explicación. Quiero decirte ejemplos de lo que puede haber dentro de una capa física. Entonces aquí pueden haber cables Ethernet, cables de fibra óptica, puede haber Wi-Fi. Aquí están las señales eléctricas y las de radio. Hay conectores, ¿me entiendes? Todo este tipo de cosas físicas de hardware puede ser como tal la capa física. Es la capa física. Se encarga de transmitir bits físicamente como tal. Después tenemos la capa de enlace de datos en la que hay direcciones MAC, switches, tarjetas de red, tramas o control de acceso al medio. También hay algunos protocolos como el protocolo Ethernet. No te tienes que saber como tal cada una de estas definiciones, hay que aclarar eso. Simplemente es para que tengas una idea de lo que hay dentro de cada una. Esto solamente es la explicación del modelo, así que no te preocupes tanto. Después, tenemos la capa de red. Esta capa incluye direcciones IP, incluye routers, enrutamiento, paquete y también hay otros protocolos como el IP o el ICMP, que te reitero, no te tienes que aprender nada de esto, simplemente es para que sepas qué hay en cada uno. Y esta capa de red se encarga de encontrar rutas entre las redes. Luego pasamos a la capa de transporte del modelo OSI. Incluye la segmentación de datos, control de errores, aquí hay puertos, comunicación de extremo a extremo, así como también hay algunos protocolos como el TCP y el UDP. Estos son bastante importantes y cuando te los aprendas vas a entender aún más este modelo. Y esta capa de transporte se asegura de que los datos van a llegar correctamente. Bueno, pasamos a la capa 5, que es la capa de sesión, y como su nombre lo dice, incluye el control de las sesiones, la sincronización entre dispositivos y la apertura y el cierre de conexiones. Aquí te puedo dar unos ejemplos como las videollamadas o las sesiones remotas, o bueno, simplemente para no ponerla tan difícil, un simple login, ¿me entiendes? Cuando inicia sesión o cierra sesión, esta capa se encarga de todo esto. Después vamos a pasar a la capa 6, que es la capa de presentación, en la que hay cifrado, hay compresión, hay traducción de formatos, y aquí hay unos ejemplos como el MP3, el JPG, el de las fotos. Hay varios ejemplos para la capa de presentación y esta capa hace que los datos puedan entenderse correctamente. Vamos a terminar con la capa de aplicación, en la que ya están como tal aplicaciones y servicios de red, así como ya hay interacción con el usuario. Tenemos muchos protocolos, tenemos el HTTP, HTTPS, FTP, DNS. Te reitero, recuerda que no debes aprenderte nada de esto, simplemente es para que sepas que ahí están. Y como ejemplos tenemos, no sé, Netflix, Discord, un navegador web, tenemos un videojuego online, no sé, el Apex, el PUBG, todo esto ya es como tal la capa de aplicación, es lo que el usuario ve e interactúa con ello. Ahora sí, vamos a pasar al modelo TCP/IP. Recuerda que ya es algo como tal aplicativo, ya es algo que existe en la vida real y es algo que vemos en nuestro día a día, vaya. Este modelo es el modelo real que usa Internet para comunicar dispositivos y divide la comunicación en 4 capas, que son la de acceso a la red, el internet, el transporte y la aplicación. Y aquí me gustaría también explicarte qué hay dentro de cada capa del modelo TCP/IP. Bueno, en la capa 1, que es la capa de acceso a la red, hay cables Ethernet, hay Wi-Fi, hay direcciones MAC, hay tarjetas de red, transmisión física de datos y hay varios protocolos, por ponerte ejemplos, Ethernet, ARP. Y no sé si te alcanzaste a fijar que aquí hay una combinación de la capa 1 con la 2 del modelo OSI. Y sí, bueno, este protocolo TCP/IP recuerda que trabaja en conjunto con el modelo OSI, pero pues ya es una capa aplicativa. Entonces va a haber cosas de la capa 1 y de la capa 2 del modelo OSI que van a estar aquí dentro. Después tenemos la capa de internet, que es la capa 2. Esta incluye direcciones IP, incluye routers, enrutamiento, paquete de datos y aquí también hay varios protocolos como el protocolo IP, ICMP o IGMP. Y esta capa de internet se encarga de encontrar la ruta entre redes e internet. Vamos a pasar a la capa 3, que es la capa de transporte.
Incluye segmentación de datos, control de errores, puertos y comunicación entre dispositivos. Aquí tenemos protocolos muy importantes como el TCP o el UDP, que tranquilo, ya los aprenderás después. Y bueno, esta capa de transporte se asegura de enviar correctamente los datos o rápidamente, según la necesidad. No sé, por ejemplo, si estás viendo una transmisión en Twitch, tú quieres que los datos lleguen rápido. No quieres que lleguen lo mejor posible del mundo, sino que lleguen ya porque estás en vivo. Pero si estás en un video en YouTube, tú quieres que la calidad sea buena. Tú quieres que los datos lleguen correctamente y cada uno. Entonces, por la velocidad, pues tampoco te tienes que preocupar tanto. Ojo, esto es un ejemplo nada más, pero es más o menos cómo funciona la capa de transporte aquí en el modelo TCP/IP. Y para finalizar, tenemos la capa de aplicación, en la que incluye las aplicaciones de red, los servicios de internet, la interacción con el usuario. Y aquí también hay varios protocolos como el HTTP, HTTPS, DNS, FTP. Y aquí como tal ya es la aplicación real del usuario cuando, no sé, juega un videojuego o juega Netflix, hace este tipo de cosas. Ya estamos en la última capa del modelo TCP/IP, la capa de aplicación. Ahora me gustaría pasar a las semejanzas que hay con el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Bueno, estos tienen como semejanza que ambos organizan la comunicación en redes por capas, permitiendo entender cómo viajan los datos entre dispositivos. Los dos manejan funciones muy similares, como ya pudiste ver, ya sea direccionamiento IP, transporte de datos, conexión entre equipos y comunicación entre aplicaciones, aunque el modelo OSI tiene 7 capas, siendo que el TCP/IP nada más tiene 4. Recuérdalo, 4. Vamos a ponerte un ejemplo, ¿no? Del modelo OSI. Bueno, vamos a poner un ejemplo del modelo OSI, ¿sale? Cuando tú usas Netflix para ver una serie, el modelo OSI funciona así. Estamos en la capa física, la capa 1. Los datos viajan como señales por cables o por Wi-Fi hasta llegar a tu pantalla. Luego vamos a pasar a la capa de enlace de datos, que es la número 2. Tu router y tu red Wi-Fi manejan la comunicación local, para después pasar a la capa 3, en la capa de red. La dirección IP encuentra la ruta hacia tu dispositivo. Y ya una vez encontrada esta ruta se va a pasar a la capa 4, que es la capa de transporte, donde TCP divide el video en paquetes y verifica que estos lleguen completos. Después vamos a pasar a la capa 5, que es la de sesión, donde se mantiene activa la conexión entre tu dispositivo y Netflix, para pasar a la capa de presentación, donde los datos se cifran y se convierten al formato adecuado, ya teniendo como final la aplicación, que es la capa 7, donde la app de Netflix solicita el video y pues tú ya puedes verlo no como tal. Ahora vamos a pasar el ejemplo de cuando tienes TCP/IP, o sea, como tal ya la capa aplicativa, algo en el mundo real. De nuevo con Netflix. Cuando abres Netflix y reproduces una serie, el modelo TCP/IP puede verse de abajo hacia arriba así, mira. Tenemos la capa de acceso a la red, donde el Wi-Fi o el cable de Ethernet transmiten físicamente la información a tu celular, a tu computadora o a tu televisión, para después de ello pasar a Internet, donde la IP encuentra la ruta para enviar los datos desde los servidores de Netflix hasta tu dispositivo. Una vez ya hecho este paso de la capa 2 de Internet, vamos a pasar a la capa 3 de transporte. Entonces, TCP, que es el protocolo que te dije ahorita que no es necesario que te sepas, pero pues bueno, en algún momento te lo vas a tener que aprender. TCP divide el video en pequeños paquetes y verifica que lleguen correctamente. Así es como tú vas a obtener la mejor calidad al ver tus series, al ver tus películas favoritas en Netflix. Una vez ya hecho todo esto, vamos a pasar a la capa de aplicación, que es la última, la 4, donde la app de Netflix recibe los datos y reproduce la serie usando protocolos como el HTTPS en este caso, que es el más común, es el de internet, pero seguro. Sale, te digo, no te aprendas esto, al rato lo vas a aprender. Pero como tal, esto es el ejemplo de cómo funciona TCP/IP. Todo esto ocurre en segundos, ojo, ocurre en segundos, no va a pasar mucho tiempo, y todo esto para que puedas ver tus videos, tus conexiones, tus series, tus películas sin ninguna interrupción. Y bueno, gente, esto es como tal una explicación del modelo OSI, del modelo TCP/IP trabajando en conjunto. La verdad espero que me haya explicado bien y que no me haya reburjado mucho con mis explicaciones. Espero que les guste, ojalá que puedan dejar un like, una suscripción si es que de verdad les ayudó. Si no les ayudó mucho, pues acepto que no lo hagan, ¿verdad? Pero igual intentaré mejorar para que en la próxima ocasión sí les funcione. Bueno, recuerden, yo soy Shaos y estoy especializándome en ciberseguridad, así que si les gustó el video, esperen el siguiente, porque el siguiente yo creo que va a estar mejor y creo que ya vamos a estar aplicando como tal las cosas. No sé, resolviendo tal vez una máquina de TryHackMe o algo así. Espero que les guste y bueno, nos vemos, gente. Hasta luego.